Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Y ven la pantalla? Sí, profe, Sí. se ve. Muy bien. Entonces, recuerden, este delta G siempre es el que nos permite saber si disponemos de energía para trabajo útil. Si es un valor grande y negativo, quiere decir que tenemos cantidad de energía para aplicarla a trabajo útil, que puede ser, por ejemplo, sintetizar una proteína, que requiere un montón de energía. Y recuerden, la reacción espontánea es la que da delta G, es decir, variación de energía libre negativa. Cuando es muy grande ese valor y negativo, se puede decir que la reacción es irreversible. ¿Qué significa eso? Que está, si nosotros tenemos una reacción, tenemos un primer miembro, una doble flecha y segundo miembro. Es decir, primer miembro a la izquierda, doble flecha y segundo miembro a la derecha. ¿Qué significa tener un delta G que corresponde a una reacción irreversible? Eso significa que el equilibrio de esa reacción está muy corrido hacia la derecha. Bien. Entonces, los reactantes y los productos, reactantes los tenemos a la izquierda, productos los tenemos a la derecha. Si tenemos un proceso de oxidación celular, es decir, que vamos a obtener cantidad de energía útil, este valor para esa reacción va a ser fuertemente negativo, es decir, grande y negativo. Quiere decir que la reacción está tirada totalmente hacia los productos. No vuelve para atrás, es irreversible, porque volver para atrás significaría que podría volver para atrás. No, porque ya toda la energía disponible se fue en los productos. ¿Estamos? Bien, entonces, normalmente no podemos cambiar en una reacción irreversible, no podemos cambiar el signo del delta G. Podemos decir que las reacciones son unidireccionales. Proceden todo para la derecha, o sea, van a llegar a convertirse en productos, pero no pueden volver para atrás. Bueno, esto lo van a encontrar en esa introducción que les hice, ese apuntecito de introducción, van a encontrar todo esto que les estoy explicando. Células y organismos vivos, empecemos diciendo que son sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Si recordamos un poco de fisicoquímica, sistema abierto es aquel que intercambia materia y energía con su entorno. Sistema cerrado no intercambia nada. Mejor dicho, sistema aislado no intercambia nada. Y sistema cerrado intercambia energía, pero no materia. Bien. Recuerden entonces lo que vimos hace un rato,
organismos autótrofos son los que utilizan la energía lumínica para producir los procesos. Y en cambio, los autótrofos o los heterótrofos, autótrofos son los que usan la energía lumínica, los heterótrofos utilizan la energía de los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Son las moléculas que constituyen los alimentos. O sea, los alimentos que pueden ser el pan, la carne, etc. ¿Cuáles son los nutrientes? Los hidratos de carbono, los lípidos, los aminoácidos y proteínas. ¿Está claro eso? ¿Para qué nos sirve la bioenergética? Si necesitan alguna aclaración, me interrumpen, por favor. La bioenergética, entonces, es la que nosotros vamos a utilizar normalmente en las reacciones dentro de la célula y fuera de ella en los medios biológicos para saber en forma cuantitativa cómo se transfiere la energía y cómo se utiliza esa energía. O sea, energía química, y la vamos a transformar en energía biológica, que es lo que vamos a llamar metabolismo. Recuerden que los organismos necesitan la energía para la producción del trabajo biológico. Y la única energía es la que mencionamos antes, la energía libre, o sea, disponible para realizar trabajo útil. Bien. Todo lo que ustedes seguramente ya conocen porque lo deben haber visto en química general y en fisicoquímica los que la han cursado, son los principios de la termodinámica o leyes de la termodinámica. El principio de conservación de la energía, que creo que ese lo conocen, y el segundo principio, que es el que dice que los procesos conducen a un aumento del desorden. Y eso es lo que nos lleva a la ecuación del segundo principio de la termodinámica, donde aparece la entropía. Entonces, intercambios de materia y energía, ¿para qué sirven? Para mantener a nivel de los seres vivos el mínimo de desorden, es decir, el máximo de orden. Y para poder mantener ese desorden al mínimo, se requiere energía. O sea, la tendencia es a la muerte, donde alcanzado ese estado, todos los materiales biológicos se degradan hasta llegar a dióxido de carbono y agua. O sea, materia inorgánica, y ahí tenemos que la tendencia natural es a alcanzar el desorden de la materia inorgánica. ¿Por qué decimos desorden? ¿Cómo es el dióxido de carbono? Gaseoso. ¿Cuál es el estado más desordenado? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Qué dirían ustedes? Gaseoso. Gaseoso. Naturalmente. Entonces, todo lo que es desorden implica transformación
de la materia orgánica en inorgánica. Muy bien. Fíjense que todo lo que son estructuras celulares están organizadas con las biomoléculas complejas. Por ejemplo, las membranas, ¿no? Son muy organizadas. Y cuanto mayor sea la organización, mayor es el costo energético. Bien. Y llegamos a metabolismo. O sea, metabolismo, no vamos a hablar ahora específicamente de metabolismo, pero sepan que son transformaciones químicas que se producen y son sucesiones de reacciones que empiezan con los reactantes y terminan con los productos. Sucesiones de reacciones. Es decir, se divide el proceso de llegar desde reactante a producto en muchas etapas, algunas reversibles, otras no, y algunas que tienen un delta G, es decir, una energía libre más alta, otras que la tienen más baja, pero toda esa secuencia catalizada por enzimas. Esto está catalizado por una enzima, esto está catalizado por otra, esto está catalizado por una tercera, o sea, el producto de una reacción es el reactante para la segunda, y el producto de la segunda, el reactante para la tercera, y así sucesivamente hasta llegar a los productos finales. A eso se lo llama vía o ruta metabólica. Y cada una de las etapas tiene su delta G, es decir, su energía libre relacionada, tiene su, digamos, equilibrio específico, y cada una tiene su enzima particular. De esto vamos a hablar durante el resto del cuatrimestre. Pero a donde yo quisiera ir es a los... bueno. A donde quiero ir es a... ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, está bien. A donde quería ir es justamente a ver cuáles son los problemas que vamos a encontrar en la bioenergética. Bien. Muchas veces las reacciones no pueden
desarrollarse, como dije antes, en forma tal que se produce una reacción que es exergónica, es decir, que tiene energía para realizar trabajo en forma simultánea. En forma simultánea con una reacción endergónica, que es la que requiere energía para producirse. Entonces, se produce un acoplamiento de reacciones en las cuales hay un componente intermediario de energía. Esos son nucleótidos transportadores de energía, y la energía la transportan en las uniones fosfato. El ATP, que lo habrán oído nombrar seguramente, es la adenosina trifosfato, tiene una energía libre de hidrólisis, en este caso está dada en kilocalorías por mol. Fíjense que es negativo. ¿Qué dijimos? Que era una reacción espontánea y que liberaba, es decir, producía una cantidad de energía útil para realizar trabajo. Fíjense que se perdió un fosfato, quedó en ADP. El que era ATP quedó en ADP. Pero puede también producirse, a partir del ATP, la separación de dos fosfatos, que cuando se separan, esos dos fosfatos, que es un pirofosfato, también liberan la misma cantidad de energía. ¿Qué significa eso? Que estas sustancias, estas y otros similares, como otros nucleótidos como la uridina trifosfato, la guanosina trifosfato, la citidina trifosfato, que son los que hemos conocido en los ácidos nucleicos. Bien, todos esos son intermediarios de energía. Son sustancias que se producen cuando hay una reacción que libera energía útil y es almacenada en una de estas moléculas, y luego esa molécula se acopla a una reacción donde se requiere energía y entonces se hidroliza y libera la energía requerida por la reacción endergónica. Son intermediarios, estos compuestos son intermediarios que permiten una relación entre reacciones endergónicas y reacciones exergónicas en los medios biológicos. Por supuesto que estas moléculas muchas veces, y lo hemos visto en una reacción que vimos en una molécula, en una enzima, donde una molécula de glucosa se integraba al sitio activo junto con una molécula de ATP, y en ese ámbito que es el sitio activo de la enzima, se transfería un fosfato del ATP a la glucosa y salían los dos componentes de la reacción habiendo transferido un fosfato. O sea, la formación de la glucosa 6-fosfato es una reacción endergónica, necesita energía, y la hidrólisis del ATP es una reacción exergónica, libera energía que es utilizada
por la reacción de síntesis de la glucosa 6-fosfato. No sé si me han seguido, más o menos. Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, profe. En este caso, el ATP tiene una estructura donde hay 3 fosfatos que están, el primero asociado a la pentosa del nucleótido a través de una unión éster-fosfato. Pero las uniones entre los fosfatos son uniones anhídrido de ácido, porque estos son ácidos. Entonces, cuando entre dos ácidos se pierde una molécula de agua, queda un puente entre ellos, y acá tenemos un difosfato, y acá tenemos otro difosfato. O sea, esta molécula que es el ATP tiene 3 fosfatos, pero 2 uniones anhídrido. Esas 2 uniones anhídrido se denominan uniones de alta energía, porque liberan mucha más energía por hidrólisis que esta unión éster simple del ácido fosfórico con la pentosa del nucleótido. O sea, adenosina trifosfato, tenemos 2 uniones de alta energía y 3 fosfatos. El tercer fosfato no está unido con alta energía, está unido con baja energía. ¿Qué significa alta energía? Una cantidad de energía que es mayor a 5 kilocalorías por mol. Eso lo pueden transformar ustedes en kilojoules si quieren. Recuerden que hay un factor de conversión a kilojoule, de kilocalorías a kilojoule. Entonces verán ustedes que es una cantidad importante de energía. A veces se separa un solo fosfato, a veces se pueden separar 2 fosfatos y entonces nos queda la adenosina monofosfato, que ya no tiene unión de alta energía, tiene unión de menos de 5 kilocalorías por mol, la hidrólisis del éster, del éster que vemos acá, que es este, éster fosfato o monoéster fosfato. ¿Por qué no es estable el ATP? Porque tiene varias cargas negativas que se repelen. O sea, son cargas netas y entonces hay mucha repulsión y si dejamos el ATP se va a producir en forma espontánea la hidrólisis, es decir, la separación del fosfato y con un poco menos de velocidad la separación del segundo fosfato, que son los 2 fosfatos que están unidos por unión anhídrido de ácido. ¿Está claro eso? ¿Se entiende lo del ATP? Sí, profe. Bien. Básicamente, estos aniones están estabilizados por resonancia. Y de hecho, si pensamos en las moléculas donde están todos juntos, la estabilización por resonancia va a ser mucho menor que en el caso de los fosfatos libres.
Por esa razón, la tendencia es a que se separen los fosfatos del ATP. O sea, si dejamos el ATP, seguro que se van a liberar los fosfatos y se va a perder la energía. ¿En qué forma les parece a ustedes que se va a perder la energía? ¿Cómo nos damos cuenta que se pierde la energía? En forma de... En forma de calor. ¿Mm? En forma de calor. Además del ATP, hay otras moléculas que tienen también alta energía de hidrólisis. El fosfenolpiruvato, que ya lo van a conocer ustedes cuando empecemos a ver glucólisis, es decir, metabolismo de los hidratos de carbono. El acetilfosfato, que es un anhídrido que se forma entre el ácido acético y el ácido fosfórico. Fíjense que el delta G de hidrólisis es fuertemente negativo. Y después tenemos otro más que va a aparecer cuando veamos el ciclo de la urea, es decir, cuando veamos metabolismo del nitrógeno, que es el fosfato de carbamilo o carbamil fosfato. Y otra molécula importante es la creatina fosfato también, que la vamos a encontrar cuando veamos los procesos a nivel del músculo. Bien, y después tenemos otra forma que no tiene fosfato, que es un éster tiólico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un tiol? Es un alcohol donde se reemplazó el oxígeno por azufre. Es decir, en vez de ser un ol, que sería el alcohol, es un tiol. La coenzima A tiene un grupo sulfidrilo que puede formar un éster con el ácido acético. Y este se denomina éster tiólico. Y el éster tiólico es el que corresponde a la acetilcoenzima A, que es una molécula coenzimática transportadora de restos de ácidos. En este caso es el ácido acético, pero podría ser tranquilamente, por ejemplo, el ácido, conocen ustedes todos los ácidos grasos, entonces ponemos un ácido graso en este lugar, en lugar del ácido acético, y tenemos, por ejemplo, la oleilcoenzima A. En vez de la acetilcoenzima A, ácido oleico, oleil o estearilcoenzima A. Y todo esto, que sería una molécula de ácido graso unida por éster tiólico a la coenzima A, sirve como transportadora en el metabolismo de los ácidos grasos a nivel celular. ¿Alguna pregunta? Creo que se están preocupando ya de todo esto. Pregunten todo lo que les haga falta, ¿sí? Adelante. Bueno, profe, gracias. Los escucho. Si no han entendido algo, si se les escapó algo de todo esto. Está todo explicado y tienen todos los apuntes, los tienen en lo que les subí en la clase pasada a la plataforma. Lo vemos bien, profe, y seguro ahí nos van a surgir algunas dudas. Ok. Recuerden que si les surgen dudas cuando están estudiando, me pueden mandar un mensaje por correo electrónico, ¿sí?
Gracias, profe. perfecto. Gracias. Gracias. Bien. Muy bien. Vamos a hacer un ratito de descanso y vamos a dar un par de cosas más y después vamos a abandonar la jornada. ¿En cuánto nos conectamos, profe? Porque este Zoom ya se acaba. Sí, por eso. A ver. 15 minutos, ¿les va bien o menos puede ser? ¿Les alcanza con 10? Sí, profe. Ok, 10 está. 10 minutos entonces. Menos cuarto entonces. Correcto.